Buen día, queridos suscriptores. Estamos listos para llevarles este tercer día de nuestra plática cuaresmal, que nos ayude a poner buenas ideas, buenos pensamientos a nuestra mente, a nuestra alma. Pedirle a Dios su gracia a lo largo de este video para que nuestro mundo cambie, para que nosotros cambiemos. Vamos pues a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy: tejer y bordar una sociedad fraterna. Dada la situación que vive la sociedad y la ruptura de este tejido social, la Iglesia debe responder desde su experiencia y desde la presencia de Dios para ofrecer al mundo la solución que el Padre nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo. Vamos a escuchar en primer lugar un canto que nos recuerda nuestra misión en el mundo. Bien, pues aquí tenemos este canto de Cesáreo Gavarain, que se llama Iglesia Peregrina, que es muy conocido en toda América Latina, España. Pues bien, si se fijan, este canto habla de ser semillas de otro reino, testimonio de amor, paz para las guerras, luz entre las sombras, iglesia que es peregrina. Nos habla pues de los elementos que son propios del cristiano para poder transformar la realidad desde Dios. Y vamos ahora sí a ponernos a poner a oración, un poquito de oración, para poder continuar con nuestro tema. Oración inicial. Oración al Creador, Señor y Padre de la humanidad, que creaste. Oración inicial, tomada de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Amén. El objetivo de este tema es animar al protagonismo de los laicos desde la mirada de Jesús. Este es el objetivo de hoy: animar el protagonismo de los laicos desde la mirada de Jesús, a fin de favorecer la reconstrucción del tejido social. En primer lugar, como lo hemos hecho los 2 días anteriores, ver con los ojos del Padre la realidad. ¿Cuál es la realidad que nos desafía durante este último año como resultado de la séptima Asamblea Diocesana de Pastoral realizada el mes de junio del año 2019? Se realizó una consulta a las 16 vicarías episcopales que hay en nuestra arquidiócesis, teniendo como resultado en lo que respecta al tejido social, y se descubrió lo siguiente. En la gran mayoría de las vicarías episcopales, 9 de 16, se constata el rostro de una sociedad de personas marcadas, golpeadas y angustiadas por la violencia, la corrupción y el sustento familiar. Vemos un tejido social en crisis, caracterizado por adultos mayores abandonados, por familias con personas desaparecidas y secuestradas. Caminamos por las calles de nuestras colonias y nos encontramos cada día con más personas indigentes y migrantes.
Vemos que a raíz de la pandemia se agravó y se potenció esta situación por el aumento de pobreza, la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la corrupción generalizada que tiene efectos económicos, culturales, políticos, así como también religiosos. Además, esta pandemia del COVID-19 hizo que surgieran como nuevos rostros miles de personas enfermas ante un sector salud con recursos humanos, personal y materiales, medicinas insuficientes, haciendo surgir como fenómenos pastorales la pobreza, la injusticia social agudizada, la violencia y la inseguridad creciente, así como el atropello del medio ambiente que genera un ecocidio. ¿Qué sentimientos despierta en nosotros estas situaciones? Hagamos un silencio y enseguida compartamos nuestra reflexión. A continuación, después de haber visto esta sombría realidad que estamos viviendo de inseguridad, violencia, pobreza, marginación, enfermedad, vamos a ver la realidad desde los juicios de Jesús, desde sus criterios. Vamos ahora a escuchar. Al ver esta realidad nos hace recordar el pasaje en donde Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella porque estaban cansados y abandonados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recogerla. De igual forma, recordemos que todos estamos llamados a hacer algo. Aun cuando nuestras circunstancias sean limitadas y escasas, hay que compartir aún desde nuestra propia pobreza, como nos recuerda el Evangelio. Al fijarse Jesús, vio cómo los ricos hacían donaciones para el templo en la sala de ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces dijo, les aseguro que esta viuda pobre dio más que a los otros, porque los otros dieron como ofrenda lo que les sobraba, pero ella dio de su pobreza todo lo que tenía para vivir. Cuando hablamos del tejido social en crisis, tal vez sea necesario recordar que el tejido social es el conjunto de relaciones, grupos y organizaciones en cuyo espacio está enmarcado un individuo y una comunidad. Se conforma fundamentalmente por 3 aspectos. El primero de ellos son las redes de sociabilidad que se hacen entre vecinos, amigos y parientes. El segundo son las redes de comunicación que hacen posible los diálogos y la interacción. El tercero son las redes de transacción que tiene que ver con la movilización de recursos. El tejido social es un proceso de construcción permanente que integra constantemente a una comunidad. Es el entrelazar una red de relaciones de interacción y comunicación entre los individuos. Es un componente del comportamiento que une y permite la identificación de los individuos como parte del grupo. Este tejido social se ha visto impactado por la realidad descrita en los párrafos iniciales de esta reflexión. Nos hace ver que urge reconstruirlo. Nuestra respuesta a la luz de los 2 textos del Evangelio que hemos leído ha de ser empeñar nuestros esfuerzos en reconstruir las relaciones significativas que determinan formas de ser, actuar e interactuar con la comunidad parroquial. Hemos de contribuir para que los individuos puedan verse como parte de una comunidad, recrear espacios en donde puedan hacer mundo con otros, es decir, interactuar de manera que las personas puedan tener participaciones conscientes para lograr transformar su individualidad en realidades colectivas. Recordemos las palabras del Papa Francisco: la sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos.
como lo señalaba también el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritatis in Veritate y recientemente el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. No podemos pasar de largo ante todas las personas, familias y sectores de nuestra comunidad parroquial que se encuentran con tanto dolor, con tantas heridas. Tenemos que ser parte activa en la rehabilitación y reconstrucción del tejido social. Recordemos que el amor al prójimo nos obliga a no pasar de largo. Recuerden la palabra del Papa, samaritanidad, ¿verdad? Un poco difícil esta palabra que nos recuerda cómo debe ser esta iglesia, una iglesia samaritana, que nos recuerda la parábola del buen samaritano. Después de haber juzgado la realidad con los criterios de Jesús, de la palabra, vamos a ver esta última parte de nuestro encuentro, actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Recordemos las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el capítulo 1, que ante las sombras de un mundo cerrado, el camino es la cercanía y la cultura del encuentro. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. El amor, la justicia y la solidaridad han de ser conquistas de cada día. La esperanza mira más allá de la comodidad que nos encierra para abrirnos a grandes ideales. Vale la pena leer y repasar las ideas que en el capítulo 3 del mismo documento el Papa Francisco nos propone. Hay que pensar y gestar un mundo abierto porque todos nosotros hermanos, somos hermanos. Recordemos que el ser humano encuentra su plenitud entregándose a los demás y este amor nos reclama una mayor capacidad de acoger a quienes viven en las periferias marginales y existenciales. Hemos de empeñarnos en construir lo que el Papa Francisco llama amistad social, promoviendo los valores que llevan al desarrollo humano integral. Esto se logra pensando y actuando en términos de comunidad, luchando contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, empeñándonos en que las autoridades se comprometan e inviertan en los frágiles, asegurando que nadie quede excluido, siendo solidarios y comprometiéndonos en el servicio de reconstruir el tejido social en nuestra comunidad. Hemos de abrir entonces nuestro corazón a todas las personas, a los grupos y ambientes que hay en nuestra comunidad parroquial, acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando a las personas que han sido golpeadas por esta realidad. Así tomamos conciencia de que no nos salvamos solos, sino buscando reordenar el tejido social de nuestra comunidad. Necesitamos crear espacios de diálogo y amistad social, como lo señalan los capítulos 6 y 7 de la encíclica ya citada del Papa Francisco, por lo que hay que acercarse, reconocer y expresarse, escucharse, comprender y buscar puntos de contacto con todos los miembros de nuestra comunidad parroquial. Hagamos caminos de reencuentro que nos permitan revalorizar y entender el sentido del perdón que nos lleve a una reconciliación verdadera. Hay que visualizar un proyecto común en donde se reconstruya la dignidad de todas las personas, optando por los más pobres, los últimos, los excluidos y descartados. En todo lo anterior, la religión juega un papel esencial, es el servicio que Jesús nos llama a prestar a nuestra comunidad y a la sociedad en la que estamos insertos, por lo que hemos de tomar conciencia de que todos somos hijos del mismo Padre y en consecuencia hermanos, todos los seres humanos. Por lo que hemos de aprender a vivir juntos y entre todos construir la casa común que es nuestra comunidad. Y aquí yo creo que está la centralidad de este mensaje del día de hoy, queridos suscriptores. Tratemos de poner lo que está de nuestra parte y el granito de arena que nos toca a cada uno de nosotros para que este tejido social sane, se restablezca, haciendo de nuestra comunidad parroquial una casa de puertas abiertas, recordando que la Iglesia es madre que acoge a todos sus hijos por la fe, rompe toda barrera que haya entre nosotros y siembra reconciliación entre todos nosotros. Nos puede parecer una utopía dada la realidad que nos afrenta,
que nos puede parecer como un gigante invencible, recordemos la escena de David con Goliat, cómo también el pueblo de Israel, siendo un pueblo pequeño, pudo sortear a través de la historia, en su confianza en Dios, vencer todos los obstáculos. Y ahora sí mismo nosotros como cristianos, sabiendo que Dios está con nosotros, el Emanuel, podemos también vencer los obstáculos que se nos presenten, por más difíciles que nos puedan parecer. Un buen inicio de compromiso para reconstruir el tejido social es promover y fortalecer la dimensión social de la pastoral, formando agentes que promuevan los valores humanos y el respeto a la dignidad humana de la persona. De manera especial hace falta que los laicos, que son todos ustedes que no son religiosos, ni sacerdotes, ni o monjas, que son casados, solteros, quienes su identidad propia es lo secular, sean protagonistas en la reconstrucción del tejido social. Y de hecho, pues no todo es oscuro. Sabemos que hay muchos grupos y familias que ayudan a los más pobres, van a llevar alimentos a los familiares de quienes tienen algún enfermo internado. Y así muchísimas iniciativas que son propias de ustedes y que son muchos de ustedes católicos. Tiene especial relevancia la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea en el campo económico, en el campo de la cultura y de manera especial en el campo de la política, en donde ha de contribuir fortalecer la cultura democrática en orden al bien común. Recordemos que una conducta pasiva e indiferente hace que el ámbito político siga en manos de quien busca sus intereses y no el bienestar de la comunidad. Qué importante esto, ¿verdad? Es necesario despertar al gigante dormido, que es el laicado de nuestra arquidiócesis, formarnos como laicos que dejen de ejercer su ciudadanía de manera pasiva y espectadora, y sean laicos que ejerzan su ciudadanía de manera activa y protagónica. Se trata de avanzar hacia una participación democrática, plena e integral que asegure el bien común y no siga permitiendo que prevalezcan los intereses partidistas. Se hace necesario recuperar el poder ciudadano. Por último, construir el tejido social implica empeñar nuestros esfuerzos pastorales en la formación permanente de nuestro laicado. Y esto no solo es en función de tiempos electorales, sino para recuperar nuestra vocación y misión en el mundo como laicos. De manera especial participar más y mejor en el quehacer público como campo privilegiado para alcanzar la santidad. Colaborar en la construcción de una sociedad en donde todos los individuos nos veamos y reconozcamos como lo que somos, hermanos todos. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro encuentro, queridos suscriptores, y ya ven cuántas cosas hemos aprendido juntos que nos propone nuestra arquidiócesis. Terminemos nuestro encuentro con la oración final del Salmo 133. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos. Es como perfume precioso que se derrama sobre la cabeza, que desciende sobre la barba la barba de Aarón, y llega hasta el borde de su túnica. Es como el rocío sobre el Hermón, que desciende sobre las cumbres de Sión. Allí el Señor dispuso bendición, la vida para siempre. ¿Qué les parece si rezamos un Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.